Este es un podcast sobre poesía, sí, pero hoy tocaremos varios palos, y se podría decir que literalmente. Josep María Rodríguez es nacido en Súria, en la comarca catalana del Bages, pero está instalado en Lleida, donde ejerce como docente. Y justamente por ahí me interesó iniciar la conversación con él, porque no todos los días se charla con alguien que un día te gana un premio estatal de poesía y al siguiente está batallando para estimular el amor por la lectura y la escritura entre bandadas de adolescentes. Estabas en la universidad, ahora creo que estás también en la ESO, ¿no? Sí, en un instituto haciendo eso y bachillerato también, intentando fomentar precisamente la lectura desde las aulas porque nos falta mucha cultura de leer. Estamos perdiendo, en lugar de ganar lectores, uno va viendo los informes PISA, los diferentes informes que muchas veces están financiados con intereses, ¿no? Con intereses particulares tipo bibliotecas o librerías, y parece que sí, que vamos mejorando, que la comprensión lectora, los lectores, cada vez más lectores, cada vez se comprende mejor, y no es verdad. Yo no paro de patearme las aulas saltando de instituto en instituto o de universidad en universidad, y leemos menos y lo que leemos lo comprendemos peor. Entonces, una forma de mejorar eso, o de que los poetas tenemos de intentar que la poesía se mantenga en pie de guerra, pues es bajar al aula y intentar fomentar precisamente desde el amor que le tenemos a la poesía, a la literatura, la lectura. Sí, además tú has formado pedagogos, ¿no? Sí, yo trabajé en la Facultad de Educación durante 5 años, educando, impartiendo didáctica de la lengua y de la literatura, especialmente didáctica de la literatura, enseñando a los docentes cómo trabajar los cómics, la poesía, el teatro, los microrelatos, etcétera, en el aula. Uh-huh. ¿Y cómo se transmite un poco ese gusanillo por la lectura y por la poesía en particular a los alumnos? Yo tengo una teoría muy particular, que no es tan particular, o sea, no soy el único que la defiende, que tiene que ver con la escritura. Yo empecé a leer poesía porque tenía que escribir. Yo tenía un grupo de música y de repente el compositor, el creador, la persona que escribía las canciones desapareció. Uh-huh. Dejó la banda y nos tuvimos que repartir esa tarea, y a mí me tocó escribir canciones. Y para escribir canciones no se me ocurría cómo hacerlo. Entonces escuchaba mucha música y lo más parecido que había a una letra de una canción era la poesía. Teniendo esta experiencia de base, yo tengo la teoría de que se puede acceder a la lectura desde la escritura. Entonces, del mismo modo que cuando tú le dices a un niño, vas a aprender a jugar a fútbol, tú no le dices a un niño vas a aprender a jugar a fútbol, no le explicas los ganadores de los últimos mundiales, quiénes han sido los pichichos y los máximos goleadores, no le explicas nada de la historia de los mundiales, no sabe ni quién es Maradona, un niño que coja ahora la pelota. Uh-huh. Pero coge la pelota y le empieza a dar golpes, a veces con la mano, ni siquiera se ven las reglas, pero para él es un entretenimiento, es un juego correr detrás de la pelota. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso con la literatura? Es decir, enseñarles a escribir, ella mejorará su expresión escrita, ella mejorará su comprensión lectora, enseñarles a escribir y desde la escritura formarlos como lectores. Porque si tú quieres hacer algo bien, te interesas. Entonces, si ellos les pica el gusanillo de la escritura, van a leer, pero van a leer porque quieren. No porque tú les obligues a leer 1 hora a la semana, sino van a leer porque quieren leer. Entonces yo creo que ahí está la clave de la educación literaria futura, en partir de la escritura, de la expresión escrita, y enseñar desde la literatura, no desde la historia de la literatura, no desde quién fue Rubén Darío, quién fue Antonio Machado. Evidentemente ya llegarán, ya accederán a todos estos conocimientos. Pero a un niño de cuarto de la ESO que no lee, que les hables de las jarchas, ya me dirás cuál es el resultado. ¿Que van a tener algo de cultura? Sí, claro. Pero ¿no sería mejor que tuvieran fomento de la lectura, expresión escrita, una mejor expresión escrita, etcétera? Uh-huh. Y tú tienes una tesis sobre el uso del haiku, ¿no?, como herramienta educativa. Claro, porque el haiku es ideal en ese sentido para enseñar poesía, como es ideal el microrelato para enseñar narrativa, como es ideal el aforismo para trabajar en las redes sociales, la tira cómica para trabajar el cómic, por ejemplo. Las formas breves de la creación artística, porque vivimos en un tiempo con prisas. Uh-huh. Vivimos en un tiempo de la aceleración, en un tiempo de la velocidad. Todo es muy rápido, tiene que ser ya, instantáneo. Si no es ya ha caducado. Entonces, en este tiempo de la aceleración, en esta época de en constante movimiento, es ideal trabajar formas breves porque te van a permitir
digamos que está más en sintonía con los tiempos, y además que si tú le dices a un niño o llámalo alumno, discente, como quieras, pero tú le dices a un niño o un preadolescente, escribe una redacción, te va a decir, sí, hombre, profe, una redacción. Pero si tú le dices, no, escribe 17 sílabas. 17 sílabas. Todavía no me he encontrado a un solo alumno, ni siquiera los que nunca hacen los deberes, que me diga que 17 sílabas, no, 17 sílabas no. Porque el haiku es ideal por eso. Primero, porque sirve para los que no son lectores, no les cuesta. Para los que tienen más dificultad en este mundo de aceleración, los que tienen más dificultad para centrarse a leer, van a poder leer. Y luego, que incluso, pues eso, es una píldora pequeñita para luego ya llegarán pues los banquetes. Tú cuentas unos ejemplos muy interesantes, ¿no? De experiencias en el aula que luego incluso salieron libros publicados y libros en editoriales serias, entre comillas, ¿no? De adultos. Claro, es que el haiku en Estados Unidos está mucho más trabajado que aquí, pero aquí también se han hecho experiencias en los años 90 en Almedinilla, se han hecho experiencias en los 2000 en institutos de Lucena, coordinados por el lamentablemente fallecido Lara Cantizani. Ahora en Madrid, Ricardo Virtanen también está haciendo, en Toledo la escuela de haikus. Se están haciendo experiencias en este sentido lo único que hacen es constatar que a los alumnos, a los niños les gusta la poesía, les gusta leer. No es que no les guste la poesía, es que no se les ha hecho participar de la poesía. Uh-huh. Del mismo modo, no hay ningún alumno que tú le digas, ¿te gusta la música? Y te diga, no. Te dicen, ¿te gusta la música? Y tú dices, sí. Y entonces le preguntas, ¿te gusta Chet Baker? ¿Te gusta el jazz? ¿Te gusta? No, ¿te gusta Bach? ¿Te gusta la música clásica? No, ¿te gusta Rocío Jurado? Y entonces te dicen, no, esa no es la música que me gusta a mí. Y digo, claro que hay músicas. Pues también hay poesías. Entonces encuentra la que te gusta. Y es dar con la poesía que le gusta al alumno, dar con la literatura que le gusta al alumno, porque es evidente que hay una literatura para él. Lo único que necesita es encontrarla. Tú has dicho alguna vez que te ha salvado la vida la literatura o algo así, ¿no? Cuando eras niño. Sí, claro, yo es que tengo TDAH. Tengo un trastorno de hiperactividad. No lo suelo decir mucho, lo he dicho alguna vez muy puntual, pero yo soy hiperactivo. Entonces a mí la música, precisamente te contaba que yo empecé a escribir gracias a la música, y a mí la música me salvó porque me enseñó a disciplinarme, a estar delante de la guitarra, sentado mirando una partitura, sentado sin moverme, solo moviendo los brazos, ¿no? Las manos, ejecutando la partitura. Uh-huh. Entonces me tuve que centrar en eso y también leer. Yo leía muchísimo, yo devoraba libros, o sea, entraba en las librerías y yo recuerdo que iba a una librería a la que iba siempre y al entrar me daban una caja. O sea, no me daban una bolsa, me daban una caja, porque ya sabían que iba a ir de allí cargado de libros. Uh-huh. Entonces no podía estarme quieto, o tuve que aprender a estarme quieto, a centrarme, a no despistarme, y a mí me salvó la vida en ese sentido la literatura y la música. Uh-huh, uh-huh. Por eso yo después, pues, he intentado, digamos que devolverle a la poesía, no sé si bien o mal, pero al menos la voluntad está de devolverle a la poesía algo de lo que me ha dado a mí, que es mucho. Y a mí me llama la atención, yo tengo un hijo de 4 años y mucha de la literatura infantil de esas edades es poesía, pero luego como que se pierde, ¿no? No sé, lo empiezan a percibir como algo complicado, como algo que no tiene mucho interés y tal, y ahí luego se va perdiendo hasta igual cuando uno es adulto y vuelve a reconectar por casualidad con algo, ¿no? ¿Qué estamos fallando para que pase esa cosa? No sé si lo ves tú también, ¿no? Sí, claro, lo tengo clarísimo. Los niños de 4 o 5 años, es el paso siguiente, esto está bastante estudiado ya, vienes de las nanas, vienes de la tradición popular, vienes de cantarle canciones, aunque ya no son tan tradición popular, ya es tradición de Spotify, ¿no? Pero vienen y de cantarle canciones, pero canciones que riman, que tú esto lo oyes, y entonces para los niños es muy fácil de reconocer las canciones populares también que aprenden, ¿eh? En el colegio. Y entonces la poesía primera, que es una poesía muy rimada, que es una poesía es exactamente eso, pero sin la música, es la poesía, esa poesía infantil y demás. Pero llega un momento en que la literatura, como bien dices, empiezan a perder el interés. Entonces la pregunta es, si los niños que les gustaba la poesía, de repente no les gusta la poesía, ¿qué falla? Uh-huh. Y solo hay dos cosas que fallan. La primera es el mercado. Evidentemente, vivimos en una sociedad que no podemos engañarnos en este sentido. Lo que falla es el mercado, porque es muchas veces lo único que se quiere es vender. No importa la calidad, lo que se quiere es vender. Entonces vamos a hacer libros para niños con dibujos enormes, que casi parezcan
máquinas tragaperras en el sentido de mucha luz, mucho color, sí, mucho brillo, pero luego la calidad literaria no está. Entonces el mercado empieza por ahí, es uno de los grandes errores o de los grandes factores que motivan ese desafecto hacia la poesía, hacia la literatura en general de los lectores nuevos. Y la otra parte tiene que ver con la educación. O sea, si llega un alumno a clase y les empiezas explicando, o sea, lo que entienden es que tienen que contar sílabas, que tienen que saber lo que es una metáfora, que tienen que... No, es que este verso no lo has hecho bien. O es que esto no lo entiendo. Claro, es que la poesía se hace para que la entiendan. Entonces el problema no es, la cuestión no está en presentarle un poema al niño y decirle, ¿qué palabras no entendéis? Y entonces trabajar esas palabras. No, la clave está en primero trabajar esas palabras, claro, para que luego el niño no tenga ningún problema en leer ese texto, en comprenderlo, en disfrutarlo, en sentirse atraído por ese tipo de escritura. Queda claro que Josep María tiene alma de pedagogo. De hecho, una de las cosas que más me había llamado la atención de su labor en la docencia fue ese trabajo sobre el haiku como recurso didáctico. Y estaremos de acuerdo en que nos lo ha vendido muy bien, ¿no? A mí casi me dan ganas de ponerme a intentar escribir haikus ahora mismo. Pero su relación con esta forma poética va bastante más allá, y entre las varias cosas que me contó, me llevé algunas sorpresas. El haiku ha jugado un papel en tu vida, además de su valor pedagógico, supongo que para ti tiene otros valores, ¿no? No sé si esa cosa de capturar el instante o... Sí, a mí me atrapó el haiku hace muchos años. Yo, de hecho, en 2004 publiqué la primera Alfileres, que es la primera antología que se hizo en España de haiku contemporáneo. No se había hecho hasta entonces. En España no se habían hecho antologías de haiku español. Había algún libro muy, muy valioso, no le estoy quitando todo lo contrario. Muchos venimos de ahí, de libros como el haiku japonés de Rodríguez Izquierdo y libros así. Yo hice esa primera antología y bueno, pues fíjate, desde 2004 hasta ahora hacen 20 años ya. Y desde entonces he ido encontrando en el haiku siempre motivaciones nuevas. Yo empecé a leerlo por una cuestión estética. A mí me parecía que muchos poetas hablaban demasiado, utilizaban demasiadas palabras para decir lo que querían decir. Entonces a mí la poesía que me interesaba es una poesía que decía, pero a la vez, decir, que decía pero no trituraba, es decir, no le daba papilla a los lectores, le daba un puré, sino que los trataba de igual a igual. Les decía, yo te doy esta parte y luego el resto del poema lo completas tú, porque eres lo suficientemente inteligente como para entenderlo. Entonces yo no le iba a dar más, no le voy a dar más. No es como una película. Si lo podemos solucionar en 1 hora y media, ¿para qué le vamos a hacer una película de 240 minutos, no? Pasa mucho ahora con las series, ¿no? Que dices, esto en realidad era una película y lo han estirado. Claro, ¿no? claro. Pues entonces un poco va por ahí. Va por decirles, yo si puedo, la economía verbal, esa precisión, que yo creo que el poema siempre es precisión, esa precisión de buscar la palabra exacta. Y si encuentras la palabra exacta, con una no necesitarás 3. Entonces buscar siempre esa palabra exacta, esa forma de decirlo con las menos palabras posibles, económico, ahí es como me gusta a mí escribir, y por eso en el haiku encontré un reflejo de lo que yo quería ser como poeta. ¿Y te sitúas más en el lado de contar las sílabas o en respetar la esencia del haiku y de la tradición? Yo creo, a ver, es que claro, depende de dónde te sitúes. Yo creo, por ejemplo, desde el punto de vista de la docencia, el haiku es 575. Y de hecho, si tú lo miras en la RAE, ¿qué es un haiku? 575 y un soneto. ¿Qué es un soneto? Pues un soneto son 14 versos de 11 sílabas que riman, ¿sí? Entonces, esa es la descripción de haiku. A partir de ahí, yo creo que el haiku es una cosa y, digamos, la cultura japonesa, el espíritu japonés, todo eso es otra cosa. Evidentemente, en Japón, yo creo que actualmente se escriben más haikus amétricos, digamos, que no son tan regulares como haikus estrictamente formales. Pero el problema es que, claro, ellos tienen una serie de elementos que nosotros no tenemos. Ellos tienen la pausa, la cesura esta, el ekireji que dices, bueno, esto es una pausa que tiene que ir ahí. Tienen la palabra estación, el kigo, que es una palabra que solo con esa ellos ya se sitúan en un momento concreto del año. Nosotros es muy difícil. Si yo he encontrado alguna palabra que podría funcionar así. Por ejemplo, turrón. Yo veo turrón y ya te vas a Navidad.
Ujú. Claro, pero ellos tienen un turrón para todos los días del año. Claro. Entonces, tiene todas estas cosas, tiene cierta yuxtaposición, es decir, tiene un montón de elementos dentro de ese pequeño haiku, de esa miniatura, hay un montón de elementos. Nosotros no, nosotros que no somos japoneses, que muchos de los escritores de haikus no han pisado Japón nunca, han visto como muchos documentales y de repente son muy japoneses. Y tú piensas, hombre, a lo mejor no va así. ¿Y cómo ves el estado actual del haiku en español? Bueno, y también en gallego o en catalán. Yo, esa primera antología que publiqué en 2004 se agotó Sí. muchísimo y ahora si vas a buscar ese libro es imposible y a precios desorbitados cuando se aparece. Cuando la encuentras, una vez encontré yo una en un precio absolutamente desorbitado, pensé, madre mía, qué barbaridad. Y más de una vez me han pedido reeditarla y yo siempre he dicho que no, porque cuando yo hice aquella antología en 2004, prácticamente estaba digamos que estaba Valente, estaban los poetas del momento, pero desde entonces yo no paro de leer y de recibir libros de haikus, te diría que semanalmente, y no he leído todo, no es imposible, o sea, no se publica demasiado, se convirtió en una moda. Entonces, claro, yo le decía a todo el mundo, si lo difícil no es ahora hacer una antología de haikus, lo difícil es hacer una antología de poetas que no han hecho nunca en haiku. Y entonces, de hecho, para celebrar un poco la mayoría de edad de aquella antología, yo publiqué una antología en La Garúa que se llama ¿Y si escribes un haiku? Ujú. Precisamente en la que le pedía a un número elevado de poetas que nunca habían escrito un haiku que escribieran su primer haiku. Entonces ahí está pues, Raúl Zurita, está Joan Margarit, está Gioconda Belli, Ujú. Chus Pato, Vicente Gallego, Carlos Marzal, Yolanda Castaño, que estoy diciéndote nombres como los de Chus Pato, Yolanda Castaño, que luego fueron Premio Nacional. Y lo curioso es que algunos de ellos, por ejemplo Vicente Gallego, Carlos Marzal creo que también, Isabel Bono diría que también, después se engancharon a la escritura de haiku y han hecho un libro de haikus. Entonces, la verdad es que es muy gracioso, porque te das cuenta que realmente es una estrofa que funciona. Tienen poder. Y sí, que tiene su capacidad de sugerencia, ¿no? O sea, es Mm. que no. Salinger, en uno de sus cuentos, Salinger tiene un cuento en el que el niño escribe un haiku. Franco Battiato tiene una canción que se llama Haiku. Tú empiezas ahí un poco a meter Valle Inclán en mitad de una obra de teatro, traduce o versiona un haiku de Matsuo Basho, el más célebre de todos. Te pones a pensar y es que, a ver, si es que yo siempre digo una cosa muy curiosa, hasta James Bond escribió un haiku. Eso O sea, también te no lo es. digo. Claro, hasta James Bond escribió un haiku. La película esta que está ambientada en Japón, que no recuerdo ahora el título, pero el título es uno de los 3 versos del haiku. O sea, él es que la película no sale, pero en el libro sí, de repente le deja a su amigo japonés, le deja ahí un haiku escrito, y uno de los versos es precisamente el título, que se mantiene en la película, pero no se mantiene, o sea, la escena esta no está. Ujú. Pero escribe un haiku. Obama, viene el presidente de Japón a Estados Unidos y Obama le escribe un haiku. O sea, es que un haiku ha escrito todo el mundo. O sea, por eso decía que lo más valioso ahora es encontrar un poeta que no haya escrito un haiku. Sí, sí, totalmente. Y más en esta época de Instagram va muy bien, ¿no? Porque es muy rápido. Claro, claro, claro. Esto que te decía, que ahora me lo estoy tomando un poco en broma, lo de la escritura de los haikus, es un mérito enorme del haiku, es un éxito arrollador, pero también es una ventaja para educar en la literatura. Claro. Porque te permite que con un WhatsApp, con un mensaje de X, de antiguo Twitter, con una foto acompañada por un haiku en Instagram, tú estés metiendo ahí haikus, estés metiendo literatura. Mm. La contraposición, claro está, es quién te dice que ese haiku vale la pena, es bueno, es valioso, tiene valor literario. Ujú. Eso te iba a preguntar, ¿qué distingue uno bueno de uno malo? Para mí, todos los haikus que escriben en un aula, los alumnos son buenos, porque tienen otra función. Yo no les enseño literatura para que sean poetas, yo les enseño literatura para que se enamoren de la literatura, para que la literatura entre a formar parte de sus vidas. Entonces, el objetivo no está en que sea mejor o peor poeta. Yo no quiero que sean poetas, yo lo que quiero es que la literatura, que se conviertan en lectores, Ujú. que tengan un hábito lector, porque si tienen un hábito lector, como decía Gianni Rodari,
pues van a acabar no siendo esclavos, Ujú. ¿no? Van a tener capacidad de comprensión lectora, van a tener la capacidad de análisis, de pensamiento crítico, y entonces no van a seguir los mandamientos de nadie, sino que van a pensar qué les conviene y qué no les conviene. Entonces, como docente, todos los haikus son buenos. Ahora, claro, como editor, que durante un tiempo yo también me dediqué a la edición, Ujú. claro, ahí tienes que cribar. Y no todo lo que te llega es merecedor de ser publicado. Ujú, ujú. Y tú has traducido a Kobayashi Isa, ¿no? Que es uno de los grandes. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué se siente traducir uno de los principales autores de Japón, ¿no? Bueno, esto es como jugar un mundial para mí, ¿sabes? O sea, es como decir, bueno, yo quería, ¿qué poeta vas a traducir? Bueno, unos escogen Shakespeare, otros escogen Baudelaire, yo escogí Kobayashi, o sea, porque para mí es el japonés menos japonés, digamos, porque no tiene ciertas limitaciones que se autoimponen los japoneses en el sentido mismo este que te contaba, ¿no? Que tiene un montón de reglas, entre ellas que el yo preferiblemente no aparezca en el poema, ellos no hacen selfies, como la tradición española del poética, por lo general suele ser una tradición del selfie, ¿no? De yo hablo de mi estado, de cómo me van las cosas, de todo esto. No, para ellos el poeta es el fotógrafo, pero no está fuera de la foto, ¿no? Ujú. Digamos que esta sería una de las ideas. En cambio, Kobayashi sale igual. Kobayashi se mete dentro, aparece, desaparece. Dice, no tienen que ser amorosos, sentimentales y tal, porque eso ya es otro tipo de haiku. Pero claro, ellos distinguen el haiku, lo diferencian de otro tipo de composiciones métricamente iguales, pero con algunas variaciones. Claro, que aquí también hay quien se impone o quien quiere imponer que hay que saber diferenciar este tipo de composición de la otra y demás. Y piensas, nosotros no somos japoneses. Nosotros no hemos nacido entendiendo esto desde el principio. No forma parte de nuestra cultura y no podemos diferenciar esto porque es que ya hay casos allí que plantean dudas y lo han estado leyendo generaciones tras generaciones, conociendo la cultura, los entresijos del poema, nosotros de fuera esto no lo podemos diferenciar. Tienes que tener un doctorado, tienes que sacar la licenciatura y dices, pero entonces pues, la poesía no es eso. Ujú. O sea, la poesía no se mide con títulos, con doctorados, sino que la poesía es otra cosa. Ujú, ujú. Y por eso te digo que yo hice Isa, traduje Isa con esta voluntad de acercar a uno de mis poetas preferidos a la poesía española. Como decía Josep María, el concepto de haiku es tremendamente popular y quien más, quien menos, seguramente todos nos hemos topado con él alguna vez, ¿no? Pero, ¿y el haibun? Por si no te suena, ahora Josep María te explica brevemente de qué va, porque además de otro género de la tradición japonesa, haibun es también el título de su última obra publicada. Y no es un libro cualquiera, aquí no hay solo poesía, o al menos no solo poesía escrita. Sí. Este es un libro en colaboración con un magnífico fotógrafo, Luis Bioque, Uh-huh. que nos pilló un poco durante la pandemia. Nosotros habíamos pensado a la manera de Frank y de Kerouac, pues darnos un viaje, no por las Américas como ellos, sino sencillamente darnos un viaje por Andalucía, y él, a la manera de Okuno Hosomichi, de estos libros de viajes sendas de Oku, ¿no? que van un fragmento en prosa descriptivo y luego al final lo redondea con un haiku, pues en lugar de hacer eso, pues en la descripción, digamos, en prosa, que es más literal, sería la fotografía, Uh-huh. y luego yo pondría el apunte poético, pero claro, lo que no queríamos tampoco es que si hacíamos esta perversión con la fotografía, pues entonces claro que no fuera un haiku, que fuera un poema muy breve, que quisiera ser muy breve y que tuviera algo del espíritu haiku, pero que no fuera un haiku. ¿Y habéis escogido Andalucía por ¿Escogimos algún hecho? Andalucía? Pues no, pues porque íbamos a menudo y decidimos escoger Andalucía. Lo que pasa es que nos pilló la pandemia, el confinamiento, esto es que tenemos una suerte de campeones, entonces nos pilló el confinamiento, la pandemia, y no pudimos hacer el viaje. O sea, ya habíamos algún punto muy concreto, algún viaje, pero la mayoría ya entonces fue, ¿has estado en tal sitio? Sí, pues tengo una foto de esto. Pues envíamela. Yo, entonces, pues un poco jugando con sitios en los que había estado, que ha estado él, o en algún caso,
a partir de la fotografía, porque claro, es que no podías moverte, tenías el libro ahí, estabas en mitad del proceso con el libro, con un plazo de entrega, y el libro, claro, sin hacer. Entonces decidimos hacerlo así. Pero la verdad es que estoy muy contento con ese libro. Bueno, a ver, estoy muy contento con ese libro. Yo creo que porque por Luis Bioque, o sea, el mérito es suyo. Estoy muy contento con ese libro porque son unas fotografías maravillosas. Entonces, claro, no me he sentido tan bien acompañado nunca. ¿Te queremos uno de Jaime un cortito? Perfecto. Vale, déjame un segundo que encienda la luz, que Sí. me he quedado aquí. Estaba con la luz solar y Está me he quedado quedando. aquí un segundo. Aquí si oyes ruidos porque mi hijo acaba de llegar, o sea que... Bueno, tranquilo. El mío lo he enviado. Tú tienes uno de 4 y tengo uno de 5, o sea que Mira. el universo está ahí fabulando. A ver mira este. Además, la fotografía es esta, precisamente la que está aquí, que es esta, que es una fotografía preciosa. Me parece una genialidad. El tipo es un genio. Estos poemas de Haibun no tienen título, son muy breves. Este tiene 7 versos y dice así. Un asteroide cruza el universo. Es un vestigio de un tiempo sin tiempo en el que se formó el sistema solar. Los asteroides son tan solo ruinas, restos de lo remoto. Es algo parecido a lo que tú llamas recuerdos. Si, fa, re, mi, do, la, sol, sol, mi, do, re, do, si, la, re, do, si, la, sol, la, re, do, si, la, mi, fa, re, mi. Josep María habla de la escritura de canciones como la rampa que le llevó a la poesía, pero su conexión con la música no acabó allí. De hecho, tiene formación musical y como letrista ha dejado su huella en el flamenco pop de Lin Cortés, por ejemplo. A todo esto, la voz que escuchas solfeando es la de la poeta María Sevilla Paris. Quédate con ella porque ya te adelanto que volverá a sonar en verso y reverso. Bien, volviendo a Josep María y su vena melómana, la pregunta que yo me hago es: ¿hemos ganado un poeta pero perdido un músico? Mi, do, si, fa, re, do, sol. Yo era muy malo como músico. Sí, yo no, eso fue una decisión fácil. O sea, yo era un músico limitado. O sea, yo sabía mucha música, pero no era un buen músico. Era un músico sin más. O sea, a lo mejor podía haberme ganado la vida tocando en una orquesta, pero no iba a llegar a llenar estadios de fútbol. Entonces, claro, Fue yo una buena esto lo tenía. decisión. Claro, además la tomé básicamente también obligado. Yo me fui a estudiar a la universidad y cuando volvía decía, bueno, vamos a ponernos a ensayar con mi banda. Y entonces, pues, un día no venía uno porque se había echado una novia nueva. El otro día llegábamos y estaba la nevera llena de cervezas y nos poníamos a charlar porque habíamos estado toda la semana o a lo mejor 15 días sin vernos. Claro. Claro, estamos hablando de chavales de 20 años, o sea que al final, o de 19, 20 años, sí, por ahí. Entonces, claro, pues... Y el tema de escribir canciones es muy similar, ¿no? A la poesía. ¿Te influye de alguna manera las dos cosas? ¿Te pones diferentes sombreros? No, yo dejé de escribir canciones cuando me puse a escribir poemas. Uh-huh. Y durante mucho tiempo solo escribía poemas, porque no quería que digamos que había cerrado una puerta y yo quería centrarme solo en una dirección. Yo también, en el 98, yo publico un primer libro en castellano y gano un premio también en catalán. Uh-huh. En ese momento yo tengo que decidir si escribo en castellano o en catalán, o en las dos lenguas. Por entonces yo había conocido a Manuel Borràs de Pretextos, que me abrió las puertas de Pretextos, me dijo que Pretextos era mi casa y desde entonces pues seguimos ahí. Aunque haya publicado en otros sitios, Pretextos sigue siendo mi casa o la considero como tal. Y yo no sabía si escribir solo en castellano o escribir en catalán también. Y Luis Antonio de Villena me dijo por aquel entonces que escogiera la lengua que quisiera. Si quería escribir en castellano, que escribiera en castellano. Si quería escribir en catalán, que escribiera en catalán. Pero que escogiera una. Y tiene razón, al final no se puede subir 2 montañas al mismo tiempo. Al final solo subes una montaña. Uh-huh. Si quieres llegar a la cima, tienes que subir una montaña. No digo que yo haya llegado a la cima, lo que digo es que la voluntad es la de llegar a la cima. Entonces yo subí esa montaña de la poesía en castellano, cerrando la puerta de la poesía en catalán y de las canciones. Uh-huh. Yo tengo poemas en catalán que no he publicado, y tenía letras de canciones que no había publicado. Pero hasta después de publicar Sangre Seca, que fue realmente mi último libro de poemas como tal,
no con lo de Bioque. Hasta ese momento no había vuelto a abrir la puerta de la escritura de canciones, perdón. Y fue ahí cuando volví a abrirla con una canción para Lynn, y fue precisamente en la presentación de ese libro de Sangre Seca, que Lynn Cortés me vino a acompañar con la guitarra, y después de hacer las pruebas de sonido nos fuimos a tomar una cerveza, que allí en Córdoba hace calor y apetece tomarse una cerveza en verano, y me dijo que él estaba escribiendo que le pregunté, ¿qué estás haciendo tú? Porque él me preguntó qué estaba haciendo yo y le pregunté qué estaba haciendo él. Y él me dijo que estaba intentando escribir la letra de una canción porque una amiga suya, Michele, había muerto de cáncer, muy joven, y que lo que le pasaba es que cada vez que se ponía a escribir esa canción, pues le costaba, lo pasaba mal y no era capaz. Y entonces yo le conté que bueno, que eso no era algo tan extraño, que Mallarmé, que es uno de los grandes poetas de la historia de la literatura, ya no francesa, que sí, sino mundial, cuando muere su hijo Anatole, él quiere escribirle el mejor libro de poemas que se haya escrito nunca. Siendo Mallarmé, digamos, lo va a conseguir, ¿no? Uno piensa desde fuera, esto lo va a conseguir. Anatole era el hijo, digamos, un hijo por el que sentía especial debilidad Mallarmé, y muere de una enfermedad que Stéphane Mallarmé había sufrido de pequeño. Con lo cual él entiende que eso es una herencia suya. Y se siente muy dolido por eso y intenta escribir ese libro, y no lo consigue. Y entonces, claro, Lynn me mira y me dice, bueno, pues ya está, pues entonces la canción me la escribes tú. Y entonces así fue como yo me vi un poco de vuelta al mundo de la composición musical, de las letras de canciones, un poco pues por amistad y porque, bueno, pues también hay que reconocer que llega un momento en el que uno tiene retos. Y esto pues para mí significaba un reto. Y la canción funcionó muy bien, luego hicimos la de Minotauros, ahora estoy haciendo unas canciones que está produciendo Candy Caramelo, bueno, para un disco, o sea que bien. Ahí seguimos. Pues ya lo has visto, Josep María tuvo que elegir entre música y poesía, y dentro de la poesía entre castellano y catalán. Sin embargo, si te has criado en el bilingüismo, no es posible simplemente olvidar o desechar uno de los idiomas que forman parte de ti, ¿verdad? Escucha con qué sensibilidad comunica Josep María algo tan íntimo como el amor a las lenguas, y no solo a las que consideramos propias. En Sangre Seca tienes un poema bilingüe, ¿no? Claro, tengo un poema en catalán en Sangre Seca, que es un poema que me explica, ¿no? Un poema que habla de cómo en un universo bilingüe tú no puedes querer más a papá o a mamá. Tú realmente hablas las dos lenguas y quieres las dos lenguas, pero al final una cosa es como lector y otra cosa es al final como tu función, digamos, tu camino profesional, ¿no? Claro. Ahora que recientemente se ha retirado Rafa Nadal, se cuenta de Rafa Nadal que él era un gran tenista y que prometía ser un muy buen futbolista. Pero claro, las dos cosas no eran viables. Claro. Y entonces, pues hombre, yo creo que decidió bien. Visto lo visto, sí. Sí, que escogió bien, ¿no? Y tú también. Bueno, no sé, eso ya no lo sé, pero lo de Rafa Nadal es mucho más obvio. Este es el poema de que habla de los tres corazones del pulpo, Sí, ¿no? sí. Ese es el poema de los tres corazones del pulpo. Sí. Historia Natural es un poema bilingüe que es del libro Sangre Seca, aparece allí en castellano y en catalán, porque precisamente habla de mi aprendizaje de estas dos lenguas. Y habla precisamente de eso, de quinto enio, de que él hablaba tres lenguas y como hablaba tres lenguas tenía tres corazones, ¿no? ¿Tus dos corazones son el catalán y el castellano? Claro, mis dos corazones son el catalán y el castellano, sí. Claro, esto no... Uno puede escribir en castellano, pero eso no implica que no viva enamorado del catalán, porque además es la lengua que yo utilizo de comunicación habitual. Claro. Entonces, bueno, pues para mí se ha convertido en una lengua, digamos, literaria, y la otra es una lengua de comunicación. Creo que se va a entender, pero si no, está en el libro, lo pueden encontrar ahí. Història natural. A la llotja, exposades les formes de la mort. Les caixes amb les tímides cloïsses, els llenguados 2D o els raps
amb unes dents sortides d'un malson infantil. Fa temps que vaig llegir que els pops tenen 3 cors. De Quinteni també es deia el mateix, un per a cada una de les llengües que li van ensenyar. A casa meva en vaig aprendre 2, la llengua de la mare i la llengua del pare. Ara, la casa és buida i jo sóc com un pop que ja ha perdut 2 cors. Només me'n queda un, i no l'ensenyo. Potser ho faré. Qui sap, quan m'exhibeixin dins la meva caixa. Cuando trabajabas de editor también tenías como 2 partes, ¿no? Claro, yo trabajaba como director de colecciones en Pagès Editors, de la parte de poesía, en catalán, el sello Pagès Editors en catalán, y trabajaba como director de Milenio en narrativa y en poesía, y ahí pues bueno, repartía mi trabajo entre una y otra. ¿Y ves diferencias sustanciales entre una lengua y la otra a nivel poético? Sí, claro, sí, las hay. Esto merecería una conversación mucho más profunda solo de esto, Sí. pero sí, las hay entre el castellano y el gallego, las hay entre el castellano y el catalán, las hay entre el castellano y el vasco. Yo publiqué la primera antología hace 3 años, creo. Yolanda Castaño ganó el Nacional. El libro anterior que sacó es una antología que le publicamos nosotros con prólogo de Adam Zagajewski, su primera antología en castellano, bilingüe. Que luego al año siguiente gana el Nacional Aurora Luque con un libro que le publicamos nosotros, o sea que no está mal la cosa, no me fue mal mi labor como editor. Pero lo que te quería decir es que sí, que ves unas diferencias en general porque hay diferentes tradiciones. O sea, el siglo XXI poéticamente gallego es estupendo. El catalán pues tiene momentos mejores y peores. Y el siglo XX tiene ahí algunos huecos que a veces por cuestiones políticas, otras por cuestiones literarias, pues como le pasó al español. El español del neoclasicismo, el español del XVIII, la poesía española del siglo XVIII es la peor que hay, entre comillas. O sea, cualquier gran poeta, no digo enorme, digo gran poeta del siglo XX, traspasado al siglo XVIII, con esa misma altura, evidentemente, no estamos hablando de estilos, sino un poeta de esa intensidad que pongas en el siglo XVIII sería el mejor poeta del siglo. Claro. Porque, pues por circunstancias que hay. Bueno, pues el catalán tiene algunos huecos, algunos vacíos, muchas veces por cuestiones históricas, por cuestiones políticas, quiero decir, y otras, pues porque Cataluña es un territorio pequeño y ahí hay que... No puede dar más de lo que da. De hecho, yo creo que Cataluña y Galicia, pero especialmente Cataluña, tiene una tradición poética inmensa, o sea, riquísima para los habitantes que tiene una tradición literaria riquísima, muy rica. Y habías editado un libro también en bable, ¿no? En asturiano. Sí, es verdad. Una antología al catalán de Antón García, que es un poeta que escribe en bable estupendo. Al final las lenguas son riqueza. Al final es que no hay más. O sea, al final las lenguas son riqueza. Es extraño que alguien esté enfadado porque su hijo no aprende 2 lenguas en un colegio. No aprende 3, no aprende 4. O sea, lo ideal sería aprender, no sé, yo, si fuera por mí, tantas lenguas como se pudiera, porque una lengua te enseña una forma de estar en el mundo. Una lengua es una forma de estar en el mundo. Sí, hay lenguas. Nosotros decimos, me voy a sentar a la mesa, pero hay países, desde los países nórdicos te llegan lenguas que de repente no te sientas a la mesa, te sientas detrás de la mesa. ¿Y por qué te sientas detrás de la mesa? Pues porque entras en las casas, las mesas tienen debajo antiguamente una especie como de fogones, entonces tú te vas a la parte de atrás, que es la parte más resguardada del frío, más alejada de la puerta, por lo tanto te vas a sentar detrás de la puerta huyendo del frío. Tú dices volvoleta, farfala, smetterling, papillón, butterfly, mariposa, y te das cuenta que hay algo en todas las lenguas, incluso como te digo en el alemán es Metterling. O sea, mi pronunciación no es especialmente buena, pero incluso el alemán, que es una lengua ruda, que se suele decir, ¿no? Que es una lengua ruda, que no suena especialmente bien, para mariposa sí. Para mariposa sí. Mariposa es una
palabra bonita en todas las lenguas. ¿Por qué? Pues porque hay algo ahí de la sensibilidad humana de ver una mariposa y quedarte un poco prendado con ella. Entonces, aprender una lengua es entender el mundo, es entender la historia, es entender la humanidad. Negarte a que tu hijo aprenda una lengua u otra, o negarte a eso, a que solo sean 2 lenguas, no sean 3, el inglés porque sí, el francés porque no, pues hombre, yo creo que te estás perdiéndote partes, estás perdiéndote cosas. Sí. A mí me llama la atención, a veces siendo extranjero y viviendo en Cataluña, esa lucha que hay porque las 2 lenguas, el castellano y el catalán, se sienten agredidas en algún momento, y hay como esa cosa que para alguien que viene de fuera cuesta entender, porque esa riqueza, ¿no?, que hay en las lenguas. Sí, claro, yo conozco la situación en política y la verdad es que hay cosas que se podrían haber hecho mucho mejor, no solo ahora. La historia tiene muchas deudas pendientes. Pero para mí, que soy una persona vinculada a la literatura, a la cultura, a la lengua, pues la verdad, yo creo que las cuestiones políticas deberían solucionarse en ámbitos políticos, y la literatura, la lengua, la educación es otra cosa. A mí me da mucha pena cuando leo algunos tweets o oigo a algunos padres en una dirección o en otra, quejarse de que se invierten muchas horas en el aprendizaje de una lengua en concreto. Y lamento enormemente el poco espacio que se tiene ahora para el latín en la educación española, por ejemplo. O sea, es algo que no me explico. Bueno, ojalá llegue un tiempo en el que todo esto no sea así. En esta conversación, Josep María me hablaba desde Lleida capital, donde ya lleva tiempo viviendo. Es una de esas ciudades que, por aquellos mecanismos a menudo arbitrarios y prejuiciosos, no forman parte del imaginario cultural recurrente. Y, en este caso, la cosa es especialmente flagrante, ya que la Universitat de Lleida es heredera del Estudio General de la ciudad, una institución fundada en el año 1300. Como te podrás imaginar, estamos hablando de uno de los núcleos de conocimiento más antiguos de lo que hoy es España, así que el dato no es menor. Pero saltemos del mundo medieval a nuestros días porque, igual que pasa en otros lugares similares que podemos llamar de provincias, la realidad es que en Lleida borbotea una vida que puede incluso despertar una chispita de envidia entre los urbanitas más recalcitrantes. A ver, 2 cosas. Cuando yo empecé a escribir poesía en Lleida, vinculado a la universidad sí tenía mucho movimiento. Había profesores como Jaume Pont, como Pere Rovira, como Jordi Jouvet, Joan María Sala Valldaura, que escribían poemas. Tú veías que ahí había ebullición. Alumnos de aquella universidad, mayores que yo, pero que estaban por ahí, como Lorenzo Plana, como José María Nogueras, la Asociación de Mas Ginebra. Sí que había cierta voluntad poética, se respiraba cierto ambiente poético en la ciudad que iba acompañado pues de nocturnidad y de felicidad a mares, ¿no? Pero lo cierto es que de hecho esto justifica también en parte que yo siga vinculado a esta ciudad, ¿no?, poéticamente, pero la verdad es que se vive muy tranquilo en la periferia. Soy consciente de que he perdido algunos trenes por vivir aquí, pero es un peaje que me apetece pagar. O sea, que pago gustoso porque hay ciertos vasallajes que a mí personalmente no me convencen. Es otro ritmo, ¿no? Otra forma de vivir. Claro, sí, y como te digo, otra sensación de... Yo escribo mis poemas y no estoy tan pendiente de que vaya a aparecer en el tal artículo de un diario o no. Y a veces incluso me han invitado a participar en reportajes y pues mira, no me apetece coger un tren para ir. Ya sé que eso me hará perder visibilidad, pero como dice mi buen amigo Alberto de San, a los poetas no nos espera nadie. O sea que es un peaje que ahora mismo puedo permitirme pagar.
Tú decías que todo el mundo le llega a ese poema, ¿no? Que te cambia de alguna manera la visión de la poesía. Yo, explicando poemas en clase de repente a niños que no leen, y cuando digo niños son adolescentes también, niños de cuarto, o sea, alumnos de cuarto, es que digo niños porque ya estoy en una edad que ya veo a todo el mundo muy joven, pero, de repente te sorprende ver que un niño que no lee, le lees un poema de Machado y se pone a llorar y tú dices, uff, todavía estás ahí, o sea, todavía eso sigue funcionando. Entonces yo no escribo, es decir, no escribo para nadie en concreto y escribo para algunos lectores concretos. Por ejemplo, yo en mi escritorio tengo una serie de fotos de autores que para mí han sido importantes, Baudelaire, Ezra Pound, los tengo ahí en pequeñitas fotos así como de postales, pero con su marco y demás. Y entonces a veces cuando estoy ahí un poco feliz, digo, qué bien lo he hecho, entonces miro para allá y pienso, no, cuidado, bájate. Y entonces pues me lo vuelvo a mirar y lo vuelvo a trabajar y lo vuelvo a reescribir, y lo vuelvo a seguir trabajando y trabajando. Y las peores veces, las veces que estás ahí, que no eres capaz de escribir, entonces me acuerdo de cosas que me han pasado, por ejemplo, una vez que una lectora, que desde entonces, claro, por supuesto, para mí es una lectora muy querida, se me acercó para contarme que un chico que tenía un problema sanguíneo, que le tenían que cambiar la sangre semanalmente o, digamos periódicamente, ella le regaló precisamente un libro mío en el que hay un poema titulado B positivo, en el que yo digo que soy donante de sangre y entonces pues cuento un poco eso. Y ella se lo dejó al chico, el chico leyó el poema y el chico se quedó con el poema. Se quedó con el poema y cada vez que iba a la sala de allí a cambiarse la sangre o a que se la trabajaran, no sé muy bien exactamente, pedía que se lo leyeran, porque decía que no se sentía solo, que era una forma de no sentirse solo, de saber que había otras personas que estaban pasando por ahí. Y eso, entonces, a mí me lleva en un momento determinado en el que a veces estoy un poco así como que me dan ganas de coger el poema y tirarlo, pues entonces pienso que no puede ser, que tengo que trabajar más, que personas como ella y como él se merecen que yo lo trabaje más. Ella me dio las gracias a mí y yo le dije que no, que era yo quien le daba las gracias a ella, porque había justificado, ella por sí sola en ese momento había justificado todos los años que yo me he dedicado a escribir. Entonces, bueno, pues como te digo, no es una cuestión especial, los poetas nos pasa estas cosas a veces, pues como una canción, un olor, te recuerda a alguien, también hay poemas que te recuerdan a alguien, que te hacen sentir cosas, que te llevan a lugares. Y entonces, pues bueno, pues al final uno cuando está muy quemado ahí peleándose con el poema, de repente se toma un segundo, respira, recuerda todas estas cosas y dice, venga, tenemos que seguir. Porque además como lector los poemas son tuyos, una vez los lees, ¿no? Te da igual el autor, quién lo ha escrito, en qué época, lo que sea, si te toca, eso forma parte de tu vida y ya se queda ahí, ¿no? Claro, esto lo contaba Manuel Machado. Que me dice Manuel Machado, dice, yo sería feliz, él cuenta que sería feliz, dice yo, que mis poemas, que yo vaya un día por la calle y que oiga una guitarra y un tipo recitando, cantando unos poemas, unos versos míos, sin saber que son míos. Dice, yo ahí sería feliz. Pues es un poco eso. La verdad es que, claro, en el momento en el que el poema se imprime y sale, pues ya no te pertenece. O te pertenece, sí, pero de una manera muy, digamos, muy moderna, porque esto en la Edad Media estaba clarísimo. En la Edad Media los poemas eran anónimos, los poemas se transmitían oralmente, y todo forma parte de la tradición popular, ¿no? Bueno, pues ahora sigue habiendo un poco eso, que los poemas a veces no te pertenecen. Y eso está bien, porque también te sirven para limar, ¿no? el ego que todo artista tiene, ¿no? De decir, no, perdona, el poema ya no es tuyo. Tú lo has escrito, pero ya no es tuyo. Para terminar, me uno a tu llamado de donar sangre, sé que a ti también te importa, ¿no? Y es una forma, como tú dices, de dar algo que no te cuesta nada, ¿no? Claro, sí, no, yo soy para esto muy activo, muy activista, o no sé, beligerante, ¿no? Porque tampoco lo hago con agresividad, pero sí, la verdad es que soy
Me gustaría concienciar a las personas de que den sangre, porque es que es muy necesaria. Y a nosotros se nos repone y no nos pasa nada y hoy hay personas que lo necesitan. Sí, sí. B positivo. De cerca es como el mapa de un sitio al que no has ido, pero querrías ir, porque una aguja marca su destino concreto. Abro y cierro la mano. Que la sangre circule hasta la bolsa y allí espere paciente hasta llegar a ti. Mientras yo me pregunto a qué parte de mí he renunciado o si habrá algún recuerdo que ya no fluirá más. Tengo hermanos de sangre a los que no conozco. ¿Sabrán reconocerme si se cruzan conmigo? ¿Y qué sentiré yo al saber que mi sangre circula por sus venas? Abro y cierro la mano mientras pienso si eso no es también la poesía. Tomar sin merecer, ser en el cuerpo de otro.